pues lo que os decía, esto es unas gotitas de información pues para que veáis si os llama la atención, os gusta y queréis avanzar, ¿no? Aquí luego lo leéis cuando descarguéis la presentación, pues un rollo macabeo que bueno, me he dado muchísimas vueltas, más vueltas que un banco en una barca y he hecho muchas cosas. Y bueno, pues he tenido varios proyectos en marcha y he trabajado con mucha gente y la verdad es que bueno, pues lo mejor del mundo es trabajar con gente y poder hacer proyectos chulos porque al final pues esa sensación de equipo es lo mejor que hay, ¿no? Bueno, me lo he pasado muy bien, me he divertido mucho y a día de hoy pues sigo trabajando, sigo dando vueltas. Lo que os decía, 3 bloques muy básicos sobre Customer Experience, marketing de influencia, inteligencia artificial. Bueno, vamos a empezar con la experiencia de cliente. Mucha gente habla de esto, pero a veces está todo el mundo confundido y no todo el mundo sabe explicar bien de qué va esta disciplina, ¿vale? Esto es la concatenación de esas sensaciones, lo que tú recibes cuando te relacionas con una compañía y qué ha sido satisfactorio y qué sensación te queda y cómo recuerdas eso y cómo valoras a la compañía, ¿vale? Esto afecta directamente a tu capacidad de retorno, a tu lealtad a la compañía y, por tanto, influye directamente en la cuenta de resultados de la compañía. Entonces, esto es muy importante. Vamos a traducirlo a una experiencia real, ¿no? ¿Cómo se os queda el cuerpo cuando tenéis unos puntos de vuestra operadora de teléfonos? No quiero nombrar ninguna, pero de las 3 o 4 conocidas que hay, llamas por teléfono, quieres que te den un móvil nuevo, como tienes tu programa de puntos, llamas 6 o 7 veces, cada vez que llamas tienes que volver a contar tu historia, nadie sabe que has llamado anteriormente, cada vez que te pasan con una persona diferente tienes que volver a contar todo, de hecho en algunas ocasiones te pasan con deudas o con facturas atrasadas, con lo cual te sacan, tienes que volver a llamar. El caso es que al final consigues poner en marcha tu programa de puntos y te dicen que vayas a la tienda más cercana a tu casa por el teléfono. Y cuando llegas a la tienda, pues el teléfono no está, no saben quién eres, te dicen que lo pagues en metálicos, resulta que tú tienes puntos, no se han enterado, en fin. Todo esto que suele pasar mucho con las operadoras de teléfono móvil, por poner un ejemplo, es lo contrario a experiencia de cliente. Es decir, ¿cómo acabáis después de esas sensaciones? Pues odiando a la de operadora y deseando cambiaros a otra. El problema es que la siguiente que está detrás pues va a hacer más o menos lo mismo, pues todas tienen un nivel de organización bastante malo. Y todas ellas pues no cultivan mucho la experiencia de cliente. Esto es básicamente la experiencia de cliente, ¿vale? ¿Servicio al cliente es experiencia de cliente? No. El mejor servicio al cliente es aquel que no existe, ¿no? Esto lo explica muy bien en su libro un señor que se llama Bill Price, que es un expresidente de Amazon, de servicio al cliente de Amazon. En este librito que puedes comprar, obviamente, en Amazon, pues explica muy bien que el mejor el servicio al cliente es el que no existe. Cuando tú vas al servicio al cliente es porque tienes un problema. ¿Qué hay que hacer? Intentar no tener ningún problema en ningún proceso, en ninguna transacción. Vaya, aquí me dice Fabio que no oye. Lidia sí, sin oír. Vaya, jolines, pues mira que lo siento, ¿eh? Es un poco raro, pero a mí me ha funcionado. ¿Qué es lo que has hecho, Enrique? Cuéntanos por aquí qué has hecho para que te funcione, porque hay gente que no puede ver ni oír. Esperar 2 minutos. Vale, dice Enrique que esperando 2 minutos se ve y se escucha. Bueno, sigo. Otro fallo que se produce muchas veces es que hay gente que confunde experiencia de cliente con experiencia de usuario. Y no, la experiencia de usuario es aquellos puntos de encuentro que tú tienes con la marca a través de algún dispositivo, a través de alguna interfaz, pues a través de la app, a través de la web y todo lo que te sucede y todas las dificultades o facilidades que encuentras en el uso de estos dispositivos, ¿no? Tiene mucho que ver pues con la usabilidad de la que tanto hemos hablado, ¿vale? Esto también influye mucho en la retención del cliente. Si tú estás cómodo pues cuando entras a Renfe e intentas comprar un billete de tren, pues te pasa lo mismo que te pasa con las operadoras, que es un poco infernal. Por desgracia, como solamente tenemos una compañía de trenes en España, pues tenemos que volver todos ahí. Y por esa razón es posible que Renfe no se preocupe mucho de que la experiencia de usuario en su página sea buena, cuando no se cae, ¿no? Por lo tanto, esto influye en la retención si hay competencia. Si no hay competencia, pues entonces da un poco igual y por eso no se cuida, ¿no?
Entonces, al final, la gran diferencia que hay entre la experiencia de cliente y la experiencia de usuario es el alcance. La experiencia de usuario solamente llega a todos aquellos dispositivos en los que podemos interactuar con la compañía, y la experiencia de cliente abarca todos los clientes, ¿no? Desde el proceso de compra, el proceso de información, el proceso de la transacción y la parte posterior de la transacción, ¿no? Si tú has quedado contento y lo recomiendas, y hablas en redes sociales y la compañía te contesta y te dan tus programas de puntos y todas esas cosas, ¿vale? Aquí tenéis un vídeo que lo vamos a ver, os los dejo los vídeos. Los vídeos no los vamos a ver porque si no, no va a dar tiempo, ¿vale? Esto es un vídeo muy divertido de una compañía aérea que montó una acción de marketing muy singular en aeropuertos en Navidad, y tenía un Santa Claus ahí en una pantalla, y cuando tú te acercabas le pedías lo que tú querías, y cuando aterrizabas en el destino te encontrabas el regalo que habías pedido, ¿no? Si habías pedido una botella de vino, pues una botella de vino, y había gente que pidió una pantalla de televisión y tiene una pantalla de televisión. A ver, Marta por aquí dice: hola a todos, probad a refrescar la página, sí. También he probado con la pequeña, nada, se ve la imagen, Luis, me puede activar el micrófono, y le he dado OK. Vale, pues yo es que tengo aquí activado mi micrófono y mi cámara, y se supone que se oye y se ve. Si unos ven y otros no, y unos oyen y otros no, es que los que no oyen deben tener desactivado algo. Ya digo, muy interesante que os pongáis auriculares si podéis y si tenéis, porque es la mejor forma. Bueno, volvemos un poco a las acciones de marketing con experiencias memorables y muy recordables. Esta es una de ellas. Esta es otra muy divertida, una típica de Carlsberg. Las marcas de cerveza hacen cosas muy chulas. Acordaréis de Heineken, que han hecho cosas en estadios, que sacan a uno del público. Bueno, esta es una acción muy singular y muy divertida, en donde Carlsberg pone a prueba la fortaleza de la amistad, ¿no? Y montan una timba de póker ficticia en la que se supone que uno está atrapado y tienes que llamar a un amigo, y tu amigo tiene que venir a traerte 300 euros para que te dejen irte de la timba los matones, ¿no? Y esta otra, pues es una muy divertida, que además es de una empresa española que hizo una carrera de bolos, pero con minis de verdad. O sea, la bola de la bolera eras tú conduciendo un mini, ¿no? Entonces, todas estas acciones de marketing son verdaderamente súper interesantes. Guerrilla, ambiente, eventos, llámalo como quieras. Y tiene un nivel altísimo de recuerdo, suelen tener muchísima visibilidad. Si son muy llamativas, luego viralizan, y eso, bueno, pues se extiende como la pólvora. Y es muy interesante, pero es un pico en un momento determinado, en un lanzamiento, en una campaña, pero no es sostenible durante toda la vida, durante todos los ciclos de vida del cliente y de la relación con el cliente durante todo el tiempo. Por lo tanto, todas esas experiencias, todos esos eventos son eventos muy interesantes, pero que no son sostenibles en el tiempo. Por lo tanto, no son parte de la experiencia del cliente. Es un ingrediente más, ¿vale? ¿Qué sucede con el concepto omnichannel? El concepto omnichannel, bueno, ya sabéis, es lo opuesto a lo que hemos hablado antes, ¿no? Lo opuesto a lo que pasa con las operadoras. Bueno, pues el concepto omnichannel es el motor de la experiencia de cliente. Es lo que permite que la gente tenga una sensación agradable cuando se relaciona con la compañía, y cuando el proceso es, bueno, pues agradable, lo recuerdas y estás satisfecho y no se produce ningún incidente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es una necesidad cada vez más extendida, y hoy en día pues lo requieren así, o lo demandan así los propios usuarios, ¿no? Muchas compañías pues tienen ya integrados un poco la integración de los canales, y que la experiencia sea más o menos omnichannel, pero no todas, no todas. Bueno, sucede mucho que las empresas van por detrás de la demanda del comportamiento social, ¿vale? Entonces, bueno, al final, pues esto es un problema, porque el comportamiento de los clientes es... ¿Qué ha pasado? Vale. Bueno, pues nada, fenomenal. A ver, que me están mandando por ahí mensajes. Vale. Bueno, pues parece que se están resolviendo los temas técnicos. Bueno, espero que toda la gente que tenía alguna dificultad pues la haya ido resolviendo, y espero que podamos seguir avanzando. Bueno, lo que os decía, el usuario tiene un comportamiento errático, y esto es un problema para todas las empresas y todos los departamentos de marketing, pues que se las ven y se las desean para trazarle recorrido y para tratar de satisfacer sus necesidades. Pero al final el usuario es el que manda, y bueno, hay que dejarle que compre dónde, cuándo y como él quiera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues el objetivo es personalizar la experiencia al máximo,
y tratar de que los clientes tengan su propio patrón de comportamiento y seamos nosotros quienes nos adaptamos al cliente y no el cliente a nosotros. De manera que su experiencia de compra no esté segmentada por cada canal de venta, sino que al final esté todo en un mismo, digamos, un mismo workflow, ¿de acuerdo? Y la compañía siempre sepa qué es lo más probable que va a suceder y cómo podemos atender de la mejor forma posible a cada usuario, cada cliente, ¿vale? ¿Qué es necesario para poder tener un buen servicio omnichannel? Bueno, manejar la misma información en todos los canales, no puede ser que esté desconectado todo el ecosistema digital de las tiendas físicas, por ejemplo. Tener una personalidad coherente en todos los canales, que haya un patrón de comportamiento, haya un perfil de conducta sobre cómo atender. Pues no toda la misma, o sea, no todos los canales son atendidos por la misma persona y cuanto más grande es la empresa, pues mucho más complicado. Por lo que hay que tener un patrón de comportamiento que todo el mundo sepa cómo responder ante cualquier interacción con cualquier usuario en cualquier momento, ¿vale? Y bueno, y organizar las herramientas, los diferentes canales de la forma más centralizada posible para que todo acabe al final en una especie de embudo, en una especie de dashboard único donde se puede acceder a toda la información del usuario para que al final todas las interacciones con el usuario estén juntas y bien cohesionadas, ¿de acuerdo? ¿Qué es un modelo Buyer Persona? Bueno, estos son procedimientos o modelos que nos permiten obtener una visión más detallada del perfil biográfico, demográfico o psicológico, circunstancial, en fin, un poco de la forma de sentir y de pensar y de comportarse de nuestros clientes para poder crear pequeños clústeres de clientes y para poder contarle o ofrecerle a cada cliente lo que más afín es a su perfil o a su comportamiento, ¿de acuerdo? Aquí os dejo, bueno, cómo se puede construir un modelo Buyer Persona en 10 pasos. Cuando descarguéis la presentación, pues lo veis y lo estudiéis un poco. Pues si nos ponemos a verlo ahora en detalle, pues nos va a hacer un poco tarde. Y aquí tenéis, bueno, pues una plantilla como más o menos se puede elaborar un Buyer Persona. Crear tu Buyer Persona es muy interesante porque no todos los clientes son iguales y aunque dentro del segmento hombres puedes tener diferentes edades, diferentes comportamientos, diferentes ubicaciones geográficas, según de qué tipo de ciudad seas o según qué tipo de perfil tengas, pues te pueden gustar un segmento de producto u otro. O sea, no es tanto para que acudan a la competencia a comprar tus servicios o tus productos, sino para que dentro de tu gama de productos le ofrezcas a cada uno el que más le ajusta a su perfil, ¿vale? Que otra parte importante de la experiencia de cliente es el Customer Journey, o sea, cuál es el recorrido del cliente, por todo el ciclo de compra, el proceso de compra que sucede con todos los puntos de encuentro, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante porque ayuda a saber en qué puntos hay más problemas y en qué puntos no hay problemas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el mapa del Customer Journey debe llegar hasta la parte posterior a la venta, es decir, cuando un cliente termina de comprar, te puedes encontrar con un cliente silencioso o con un cliente bueno, que se manifiesta, ¿no? Los clientes silenciosos son clientes que vuelven y que no dicen nada, no lo recomiendan, han quedado contentos, pero bueno, no tienen esas cualidades o esas habilidades sociales como para comunicarlo. Los clientes contentos y que lo comunican son verdaderas joyas porque son apóstoles, son vendedores en potencia. Un señor que está contento y que encima tiene Twitter y que tiene muchos seguidores y que se lo cuenta a sus seguidores o a sus amigos, pues es una maravilla, porque está hablando un tercero, está hablando bien de tu empresa y es bastante más creíble que lo que digas tú, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con los consumidores silenciosos cuando se produce un problema, porque claro, un consumidor silencioso cuando se produce un problema y te monta la bronca y te monta con un overbooking, te monta un pollo en Twitter, tienes una crisis de reputación, pero puedes abordar el problema y puedes resolverlo. Y puedes compensar a ese señor de alguna manera. El problema son los silenciosos, es decir, los que se quedan descontentos, se van y nunca vuelves, y nunca vuelven. Y nunca has sabido qué ha pasado con ellos, porque como no se han manifestado, no se han quejado, no has podido detectar el problema y no has podido ni resolverlo ni compensarles. Entonces, bueno, es muy importante diseñar un buen Customer Journey y que sepáis, bueno, cuáles son los puntos de dolor de cada uno, ¿vale? Aquí tenéis un vídeo que explica muy bien un Customer Journey, en este caso de un viaje, y que os invito a que lo veáis después de que terminemos la charla para terminar de comprender un poco todo esto, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede con el modelo de comunicación que favorece una buena experiencia de cliente? Bueno, venimos de un modelo de comunicación en los últimos 50 años
venimos de un modo de comunicación que es un monólogo, que las empresas lanzan mensajes a cascoporro en los canales que había disponibles, en los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, y bueno, pues le iban atizando a la gente y bueno, pues cuando le hacía efecto a alguien genial y cuando no, pues nada. Como había muchísima cobertura, porque en muy pocos medios, en muy pocos canales estaba concentrada casi toda la población, pues bueno, era como, pues eso, sacudir a cascoporro o disparar a todo lo que se mueve. ¿Qué ha sucedido en los últimos 20 años? Que esto ha cambiado radicalmente. Y en los últimos 10 años todavía mucho más. Porque han empezado a aparecer muchísimos más canales en donde la interacción o el diálogo es mucho más relevante y las personas pueden hablar con las marcas y viceversa. Entonces, aparece una narrativa, una forma de entregar los mensajes a los usuarios completamente diferente o radicalmente diferente. Y las marcas tienen que empezar a construir un argumentario suficientemente atractivo como para llamar la atención, porque vivimos en la economía de la atención. Recibimos 10.000 impactos al día. Hace unos años decían que 3.000 o 4.000, 10.000, y tenemos que seleccionar cuáles son los que nos interesan más, ¿no? Cuáles son los que más nos gustan, o los que más nos llaman, o los que nos hacen falta, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues prestar atención de la que disponemos cada uno cada día a la marca que nos interesa o que nos ayuda o que nos resuelve un problema. Este lenguaje nuevo, esta nueva narrativa que lleva ya 10, 15 años poniéndose en práctica, que hay unas empresas que lo tienen más integrado y otras menos, es el famoso storytelling, ¿no? Y este famoso storytelling, la verdad es que se entiende muy bien viendo este vídeo. Lo que pasa es que, de nuevo, os lo dejo, os invito a que lo veáis después de la charla. Pero es un vídeo que hizo una agencia muy conocida que se llama Draft, una agencia de publicidad muy, muy conocida. Y básicamente es la historia de... está dando fallos de micro y de cámara. A ver, dame un segundito, me están diciendo que están dando fallos de micro y de cámara. Voy a refrescar, ¿vale? Espero que estéis todos escuchando. Vamos a ver si hay suerte y... Sí, a ver, Moisés pregunta que los modelos Omnichannel podrían estar regidos por manuales o guías de estilo. Absolutamente. O sea, cada compañía tiene un patrón de comportamiento y, por supuesto, esto no es algo que cada uno llega a la empresa, te contratan una empresa y te dicen, pues organízate en la relación con los usuarios como tú creas conveniente. No, no, no. En todas las empresas todo está absolutamente organizado. Y bueno, tienes desde manuales de identidad corporativa para saber cómo se aplica la identidad corporativa a un escaparate, a una furgoneta, hasta los manuales de comportamiento, manuales de los contact centers, tienes tus hojas de diálogo, tus flujogramas para saber cuáles son las palabras blancas, las palabras negras. En casi todas las empresas, casi todas estas cosas están protocolizadas y se ciñen a un manual de actuaciones y de comportamiento. Vale, ahora Enrique, que no había ninguna, sí, ya estoy de vuelta. Es que he refrescado porque me han dicho un par de personas que se estaba perdiendo la señal y me han dicho que refresque, ¿vale? Y bueno, pues he refrescado la página y espero que se oiga mejor. Bueno, volviendo al punto en el que estábamos, este vídeo es un vídeo muy interesante porque es una versión moderna del cuento de la Cenicienta. Os recomiendo que lo veáis después de la charla, mucho porque es muy interesante, porque viendo este vídeo se entiende fenomenal cuál es el proceso actual de comunicación y cuál es la forma en la cual las marcas se relacionan con los usuarios. Bueno, hemos llegado al bloque 2. Vamos a hablar un poco de influencers y customer experience, es decir, qué importancia tiene o qué influencia ha tenido el marketing de influencia, valga la redundancia, cómo influye o cómo favorece o cómo ayuda a la experiencia de cliente, ¿vale? ¿Tienes algún modelo de manuales de protocolos de contact centers para tomarlos como modelo? Bueno, Carla me pregunta, tengo alguno y podría facilitártelo. Luego, si me mandas un correo, al final de la charla o en la última página tenéis mis datos, podéis contactar conmigo cuando queráis y todo lo que yo os pueda ayudar, encantado. Lo que pasa es que yo tengo uno que yo hice para una empresa en la que yo trabajé, pero es posible que en otras empresas tengan otros manuales. Entonces, bueno, es muy complicado porque cada compañía organiza su estructura como cree conveniente y, bueno, hay, digamos, un esqueleto que te puede servir, pero luego hay muchas variables y muchos workflows que van a ser diferentes según el tipo de compañía en la que trabajes, ¿vale? Vaya, también no escuché nada. Bueno, he refrescado la página para ver si se podía escuchar mejor. Dentro de un rato volveré a refrescar, a ver si hay suerte. Vale. Bueno, pues sigo avanzando. Vamos a ir a por el bloque 2.
Vamos a ir a por el bloque 2, que es el bloque, un segundito, el bloque 2, que es el de los influencers. Bueno, vamos a hacer un poquitín de historia. ¿Cuándo comienza esto? Bueno, pues aproximadamente entre el año 2000 y 2005 empieza la fiebre de los blogs, aparecen un montón de bloggers y se crean por aquellas fechas ya los primeros influencers. Nada que ver con lo que tenemos hoy con Dulceida, con Rubius y con todas estas personas tan ultra mega conocidas que ya están más cerca de los celebrities que de los influencers, ¿vale? Ah, Carla, aquí puedes sacar muchas ideas. Fenomenal. Lidia nos ha mandado una URL desde donde puedes descargar un montón de ideas. Súper interesante. Muchas gracias, Lidia. Efectivamente, arriba a la derecha de la cámara hay una ruedita, ahí hay que activar el, el sonido. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, pues esto empezó en aquella época, durante los años siguientes que se experimentó la explosión de las redes sociales, 2006, 2007, 2008, pues la explosión de las redes sociales contribuyeron a que los influencers se hicieran más populares y que esos bloggers que originalmente tenían solamente un blog empezaran a distribuir la información de sus publicaciones en las redes sociales. Y a partir de 2012, pues digamos que el marketing de influencia se profesionaliza, se consolida, se empieza a extender a muchos segmentos. Al principio, bueno, pues había unos cuantos influencers que eran digamos, de los sectores de actividad más relevantes. Por los videojuegos era uno de los que más tirón tenía y sobre todo empiezan a aparecer herramientas de medida para medir los resultados y plataformas de gestión. ¿Qué es un influencer? Bueno, yo creo que ya todos lo sabéis. Básicamente un influencer, el gran valor que tiene es que genera un vector de contenido que tiene que ver con un segmento de actividad. O sea, pues el Rubius, Vegeta, todos estos, ¿de qué hablan? Hablan de videojuegos fundamentalmente. ¿Qué pasa si les pones a hablar de mecánica? Pues que sería un desastre. Entonces, crean una gran comunidad muy fiel a ellos porque son unos especialistas en un vertical, ¿no? Igual que hay chicas que hablan de moda o hay personas que hablan de viajes. Cada uno elige un tema que por lo general es el que le gusta, el que conoce y el que domina. Y a partir de ahí empieza a crear contenido. Y este contenido es un contenido espontáneo y natural que genera una audiencia muy grande normalmente y sobre todo muy fiel. Y tiene un componente de valor súper relevante que es la autenticidad, ¿no? Entonces, bueno, tiene gran capacidad de persuasión y, bueno, si la audiencia es grande, pues todavía mejor porque llega mucha gente, además con un nivel muy alto de afinidad, ¿vale? Y bueno, por lo general, los influencers viven en el ecosistema digital, aunque cada vez más estamos viendo que salen de sus canales de YouTube o de sus perfiles de Instagram y cada vez más empiezan a atender eventos y a hacer un montón de cosas, con lo cual son ya figuras tan populares que ya están también en el mundo real, no solamente en el ecosistema digital, ¿vale? Y bueno, pues la autoridad que les otorga esta generación de contenido en un vertical específico que les hace muy populares y que además son muy espontáneos, muy creíbles y tienen un nivel de interrelación con el usuario muy alto, pues les otorga una autoridad y una reputación que, bueno, pues que les hace crecer mucho en su comunidad y al final tener un alcance pues muy, muy alto, ¿vale? ¿Qué sucede sobre todo con los usuarios más jóvenes, ¿no? Millennials, centennials, pues gente de 40 a 20 o incluso menos, 10, 15, ¿no? Centennials son los que nacieron después del año 2000, o sea que puede haber gente de 20, 18, 15. Bueno, pues lo que le sucede a estas audiencias, más bien jóvenes, es que por lo general se creen mucho más cualquier consejo que le ofrece un influencer, una persona a la que ellos siguen por alguno de los temas que les gustan, se creen eso mucho más que lo que dice un celebrity o lo que pueda decir una compañía en un medio de comunicación, ¿no? Esto está en un estudio que se llama el Misfind Report, que está aquí enlazado. Cuando descarguéis la presentación, os aconsejo que lo veáis porque, bueno, tiene información muy relevante sobre el universo de los influencers, ¿vale? Hay algunos datos muy llamativos en este estudio. Precisamente lo que dicen es que el 67% de los anunciantes van a aumentar su inversión en los influencers. ¿Esto qué quiere decir? Que es un segmento de actividad en crecimiento absoluto. Y bueno, pues, ¿qué quiere decir también respecto a la experiencia de cliente? Que si los usuarios, sobre todo los más jóvenes, le otorgan ese nivel de credibilidad y los anunciantes le otorgan cada vez más presupuesto, es un canal de interacción, es un canal de relación con el usuario o con el cliente muy saludable y muy satisfactorio y por lo tanto genera una experiencia o contribuye a la experiencia del cliente favorablemente. Con lo cual al final, si tú estás trabajando o estás elaborando un plan
de mejora de la experiencia de cliente en tu compañía, pues hay un ingrediente que no puede faltar, que son los influencers hoy en día, ¿no? Y más si tienes un producto o un servicio que está dirigido a audiencias más jóvenes. Si al final vendes viajes para el inserso, pues a lo mejor, no. Pero si vendes cualquier otro producto para que lo puede consumir audiencias más jóvenes, pues este es uno de los ingredientes fundamentales. Ojo, no digo el único, pero sí es uno muy bueno, ¿vale? Luego están aquí los datos, otros datos estadísticos de este mismo estudio que habla un poco de cómo se consideran, según el tamaño de la audiencia que tiene cada uno, cómo se consideran. Como os digo, tenéis aquí enlazado, esto que está en rojo es el enlace del estudio y os aconsejo que lo descarguéis porque vienen muchísimas más cosas de las que estamos viendo aquí. Como os he dicho al principio, esto es una pildorita pequeña para aproximarse un poco al seguimiento de actividad. A través del influencer no debería abordarse desde el área de comunicación, porque desde... No. Maite pregunta si la comunicación debería abordarse desde el área de comunicación y no desde el área de Customer Experience. No estoy diciendo que desde el plan de experiencia de cliente o el plan de mejora se aborde la comunicación. Quiero decir que el uso del canal de los influencers contribuye a la mejora de experiencia de cliente. Otra cosa es desde dónde se gestiona. Es como si hablamos de la reputación que se crea en la prensa, contribuye o perjudica la mejora a la experiencia de cliente. Bueno, pues con independencia de quién lo gestione, qué departamento lo gestione dentro de la compañía, esto contribuye o no contribuye a la mejora de la experiencia de cliente, ¿vale? Bueno, ¿dónde estamos hoy? Pues hoy en día lo que sucede es que esto se ha profesionalizado mucho, esto está creciendo mucho y lo que más tirón tiene es el contenido audiovisual. De hecho, la aparición de plataformas o funcionalidades dentro de las plataformas conocidas como Insta Stories, Mini Vídeos, Instagram TV, Snapchat, hace unos años se pusieron de moda los streaming en directo, había 3 o 4 empresas. Piqué, el jugador de fútbol del Barcelona, estaba todo el día retransmitiendo por Periscope, no sé si os acordáis del famoso Periscope. No sé qué pasó, porque yo creo que todas estas dejaron no sé, tuvieron unos años que se hicieron populares y murieron, ¿no? Y en los últimos 2-3 años, al principio se llamaba Musical.ly y ahora se llama TikTok, y sobre todo es una plataforma de vídeos cortos para audiencias bastante jóvenes, para adolescentes y gente joven, muy joven. Pero lo que sucede es que al final, digamos que el formato que más éxito está teniendo es el formato de vídeo. Y a partir de ahí, pues los influencers están profesionalizando y creciendo mucho y sobre todo haciendo que la experiencia sea más potente, porque al final poder relacionarse o poder ver a la persona que te interesa o que te cuenta lo que más te gusta en vídeo, pues es mucho más atractivo que a través de fotografías o incluso a través del formato blog, que es como empezó todo esto, ¿no? ¿En qué nivel de profesionalización está el sector? Y al final es la única opción de visibilidad que existe, es un mal necesario. ¿Qué pasa con esto, no? Que tenemos como un montón de ruido alrededor de los influencers, ¿no? Y pasa un poco como todo, ¿no? A mí el fenómeno de los influencers y el fenómeno de si son buenos, si son malos, si algunos que compran usuarios y nos engañan y no sé qué, a mí esto me recuerda a toda la gente que dice que el jazz es bueno y que el trap es malo. Pues sí y no. No todo el jazz es bueno, ni todo el trap es malo. Hay un cantante de trap que se llama Bad Bunny, lo conoceréis, y tiene algunas canciones malísimas, pero tiene otras buenísimas, ¿no? Hay a mí una que se llama Amor Foda, que me encanta, y que la podría cantar un bolero de un cantante de hace 50 años, de los que cantaban boleros. Y con el jazz pasa igual, hay canciones de jazz que son insoportables y hay otras que son fantásticas. Entonces, no hay nada en este mundo que sea ni bueno ni malo. Simplemente hay que encontrar, hay que saber elegir cuáles son los buenos y desestimar los que realmente pues, no te resultan de ayuda o no son válidos, ¿no? Y bueno, gracias a plataformas como Le Guide Noir, como esta que estamos viendo aquí, o como esta otra que es Influencity, o como esta otra que se llama Social Publi. Además, esta Social Publi es de una empresa de un empresario español muy conocido. Pues estas plataformas lo que nos han permitido es profesionalizar y organizar de forma muy bien estructurada cómo relacionarnos desde las empresas hacia los influencers, ¿no? Al principio, pues bueno, localizabas a un influencer, le mandabas un email, le pedías las cosas y con estas plataformas lo que se ha conseguido es que estén estructuradas las peticiones, estén validadas, haya un mediador que se encargue de hacer la transacción y de gestionar el pago y de recaudar los datos de todas las intervenciones, de todas las activaciones.
y funcionan fenomenal. Entonces, bueno, hay más opciones de visibilidad, no es la única, no son un mal necesario porque hay gente que trabaja muy bien y que lo hace muy bien, y hay otros, pues como en todos los sectores, bueno, pues que... A ver, Carla pregunta que si estará disponible luego, sí, o si no me la podéis pedir por mail, o estará el vídeo en YouTube seguramente. Bueno, como tenéis mis datos que están en la presentación, luego le dais un pantallazo en la última pantalla y me la podéis pedir, no tengo ningún problema. O información extra, lo que necesitéis, ¿vale? Entonces, bueno, yo os recomiendo que os deis una vuelta si tenéis que organizar una campaña con influencers, sobre todo si tenéis influencers segmentados en ciertos tipos de actividad o microinfluencers, porque bueno, para contactar con los súper grandes, pues ya casi funcionan como los jugadores de fútbol, ¿no? Tienen su representante, hay que hablar con ellos. Pero aquí puedes encontrar mucha gente muy interesante que no está en esos niveles tan altos y que te pueden ayudar mucho a gestionar tus campañas. De hecho, hoy en día lo que está sucediendo es que casi todas las compañías prefieren la microinfluencia que la influencia, digamos, de caza mayor, ¿no? O los supergrandes. Pero los supergrandes lo que sucede es que tienen mucho alcance, pero poca credibilidad. Pues todo el mundo sabe que si Dulceida dice algo de una marca, casi seguro está cobrando. No es que ella esté súper contenta con un helado que se ha comprado que le encanta. Si habla de un helado, es que casi seguro la compañía de la que fabrica los helados la ha contratado para que, bueno, haga una serie de publicaciones diciendo que le encantan esos helados. Y entonces ya no tiene credibilidad. Se han vuelto tan popular, le pasa lo mismo que a Rubius, ¿no? Se han vuelto tan populares que tienen muchísimo alcance, muchísima gente ve lo que esta gente dice o hace, pero no tienen tanta credibilidad, ¿no? Hay influencers de menor envergadura que, sin embargo, tienen audiencias muy fieles y que, bueno, parece más creíble lo que cuentan y el nivel de interacción es a veces más alto, ¿no? Luego vamos a ver qué es lo que se está demandando por parte de las empresas y cómo se mide este nivel de interacciones, ¿vale? Bueno, aquí os dejo un vídeo que es también de esta empresa, de Le Guide Noir, que también os lo dejo para que lo veáis luego, porque si lo vemos ahora, pues vamos a tardar mucho. A ver, nuestro canal de YouTube. Así Miguel, que es de IEBS, nos cuenta que está en el canal de YouTube. Estas páginas indican el segmento, temática a la que se dedican los influencers. Sí, entras ahí y es muy interesante porque puedes segmentar por tipo de actividad, por perfil, por tipo de audiencia. Yo os recomiendo que entréis en estas páginas y que tenéis 15 días de prueba normalmente, por lo menos en la Guide Noir seguro, en las otras dos creo que también, pero en la Guide Noir tenéis 15 días de prueba sin coste y sin tener que poner la tarjeta, con lo cual pues puedes estar 15 días haciendo experimentos a ver qué pasa, ¿vale? Y bueno, funcionan muy bien y ayudan mucho a tener en un único sitio todas tus actividades y todos los encargos que le has hecho a cada influencer, los resultados y pues toda la trazabilidad de la audiencia que has alcanzado y las interacciones que se han conseguido, ¿vale? Influencity básicamente hace lo mismo, está estructurado de otra manera, la interfaz es diferente, pero básicamente hace lo mismo. En realidad son competidores y funciona exactamente igual. Funciona muy bien, puedes entrar, también creo que tiene un periodo de prueba. O sea, yo os recomiendo que luego le deis una vuelta, estéis trasteando un poco por ahí y veáis cómo os puede ayudar en vuestras campañas, en vuestro trabajo, si tenéis que organizar una campaña con una media docena, una docena de influencers, ¿no? Aparte de la microinfluencia, otro fenómeno que está de moda es hacer muchas pequeñas campañas con varios influencers, en lugar de una campaña enorme con Dulceida. Porque así puedes ir haciendo pruebas de acierto y error, ¿no? Los famosos A/B testing que te ayudan a ver qué es lo que mejor funciona y a qué estímulos reacciona mejor tu audiencia, entendiendo el estímulo como qué influencer es más atractivo para tu audiencia o para tu target, ¿vale? Y Social Public pues pasa lo mismo, es otra más, o sea, son 3 opciones para que veáis, ¿no? Este es un vídeo muy divertido que también os aconsejo que veáis después sobre el fraude de los influencers y lo que hemos hablado hace un momento. Ni todo el jazz es bueno, ni todos los traps son malos. Los cantantes de trap, hay algunos muy buenos y algunos muy malos, hay algunos que suenan a hojalata, hay otros que suenan fenomenal y que tienen canciones chulísimas y lo mismo pasa con el jazz. Con los influencers pasa exactamente igual y este vídeo es un poco una muestra de esto, ¿no? Para que, bueno, aprendáis a ir discriminando poco a poco cómo valorar o validar a los influencers, ¿de acuerdo? ¿En qué nivel de profesionalización está el sector? Pues está muy profesionalizado. El nivel de profesionalización hoy en día es muy alto. Por ejemplo, esta chica, que es una influencer de viajes, que se llama Macy Mariano, ha publicado un Media Kit con todas sus estadísticas. Aquí tenéis una publicación de Business Insider donde se puede leer y está muy bien, ¿no? Esta chica, pues no, tiene un blog de viajes que se llama Wonder with Macy y bueno, ella habla de viajes. Bueno, pues tiene 100.000 usuarios 100.000 seguidores en Instagram y le va muy bien porque trabaja fenomenal.
Entonces, bueno, lo que le pasa a esta chica o lo que ha entendido esta chica es que las métricas tradicionales de pues, me gustas, comentarios, visitas, número de seguidores, pues ya no son tan relevantes. De hecho, la notoriedad que le puede aportar un influencer a una marca tampoco es determinante, ¿no? Hoy en día se demandan bueno, pues una propuesta más precisa y datos, sobre todo, de conversiones. La palabra mágica en todo este negocio es la conversión. Exactamente igual que en comercio electrónico. En comercio electrónico dices, ¿qué hago? ¿Una campaña de clics en Google o una campaña de social ads en Facebook? Pues vamos a probar las dos cosas y allí donde mejor responda nuestra audiencia, donde mejores conversiones tengamos, es donde hay que invertir. Y no es ni mejor ni peor, porque depende mucho del producto, del servicio, del perfil de la audiencia. O sea, no es que Facebook o Instagram o Twitter o Google sean mejor, o AdWords o una campaña de display, no es ni mejor ni peor, sino que ciertas audiencias responden mejor o peor a ciertos estímulos según qué canales y lo que hay que hacer es encontrar el que mejor convierte. Con 1 euro, ¿cuántos clics consigo? Y de esos clics, ¿cuántos se convierten en clientes? ¿Cuántos me acaban comprando? Entonces, con los influencers pasa exactamente igual. Ellos tienen que tener datos de conversión, tienen que ser capaces de decir o definir cada vez que les contratas con una inversión determinada qué objetivos esperan conseguir y qué conversiones esperan conseguir. Cualquier influencer que os llegue con un nivel de información como el que ofrece esta chica, entonces es un buen profesional o muy buen profesional y os podéis fiar de él. A partir de ahí hay que probar a ver si encaja o no encaja con vuestra audiencia y si los niveles de conversión mejoran o son peores que las anteriores acciones que hayáis puesto en marcha, ¿vale? Y esta es la clave. Bueno, si vais a Business Insider y os leéis un poco todo el artículo de esta chica, pues vais a entender un poco todo lo que os digo y ahí, bueno, pues aquí tenéis pues 2 o 3 pantallazos del Media Kit que ella manda, en donde se habla un poco de todo esto. A ver, Miguel Ángel me pregunta, ¿alguna recomendación de páginas o white papers con recomendación de qué tipo de canales utilizar según sea el servicio? Esto es la carta de los Reyes Magos, Miguel Ángel, esto es muy difícil. Perdona que me ría, pero es que la pregunta es dificilísima. O sea, al final, yo lo que hago siempre es que cuando llego a una empresa, les pregunto qué fabrican, qué hacen, qué venden, les intento preguntar quiénes son sus competidores directos, quiénes son sus competidores parciales, quiénes son sus referencias, porque a veces tu referencia es una compañía enorme que juega en otra liga diferente a la tuya y está bien para que tengas un espejo al que mirarte o sepas dónde quieres llegar, pero posiblemente no es ni competidor, ¿no? Y a partir de ahí ir creando un poco el patrón, hay que ir creando el perfil de lo que, bueno, por supuesto, hay gente que va al cine, se gasta 15 euros sin haber hecho ninguna investigación sobre la película. Luego la película es una castaña pilonga y entonces, pues bueno, han perdido 15 euros y 2 horas y se van mosqueados a casa. Esto también lo he visto hacer, pero con inversiones de miles de euros en empresas. Esto es lo que no tienes que hacer. O sea, lo que tienes que hacer es, primero de todo, investigar muy bien, analizar muy bien, mirar muy bien tu entorno y a partir de ahí empezar a sacar conclusiones. Pero un manual para esto es que no existe. O sea, es complicado. Bueno, yo no lo conozco, a lo mejor existe, pero bueno. Pero vale, hay mucha información. Bueno, información hay la que tú quieras. Vamos, yo te digo que lo ideal es empezar por investigar y encontrar y definir muy bien cuál es tu patrón. Lo que sí te puedo mandar, si quieres, luego me escribes un email, te puedo mandar el formulario que le facilito yo a todos los clientes que me llegan, ¿no? Yo trabajo como consultor y formador y entonces, pues, bueno, me llega la gente y me dice, hola, mira, pues yo tengo una empresa que vendo, yo qué sé, ventiladores y me gustaría hacer una serie de campañas para activar una serie de clientes. Pues yo lo que tengo es un formulario con unas 40 preguntas en donde le pregunto casi toda la información que me va a permitir hacer una foto de exactamente dónde está ese cliente, cuál es su mercado, a quién se dirige, qué tipo de producto tiene, en qué segmento están, qué cosas han hecho, qué costes de conversión tienen. Eso sí te lo puedo facilitar yo, pues yo lo tengo hecho porque es una herramienta de trabajo para mí. Entonces eso te va a ayudar a tratar de definir un poco por dónde van los tiros y a partir de ahí poder empezar a sacar tus conclusiones. Y eso, bueno, pues es un white paper free que yo te puedo pasar, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que viene? Pues bueno, lo que sucede es que han empezado a surgir hace 2, 3 años, han empezado a surgir herramientas de escucha activa basadas en inteligencia artificial. Estas herramientas de escucha activa basadas en inteligencia artificial vienen acompañadas de una capa lingüística que originalmente era en inglés,
con lo cual tenía una tasa de fallo muy alta cuando la convertía en español, porque acudía por detrás a una base de datos de traductores de los que están disponibles en Internet, es decir, Google Translate y similares, que como ya habréis comprobado alguna vez, pues traducen fatal. Entonces, en España ya desde hace 2 años por lo menos, ya hay varias empresas que han desarrollado toda la capa lingüística a partir de lingüistas españoles que dominan el lenguaje nativo en español y que son capaces de distinguir pues, un contexto. Por ejemplo, tú ves un comentario que te dice, que te identifica el término chulo y no sabes si es bueno o malo, ¿no? Según el contexto. Es decir, si el comentario en general en Twitter dice estoy súper contento, he ido a por mi Renault Megane y es súper chulo, pues es positivo. Pero claro, si dice el contexto dice he ido a llevar mi Renault Megane a la revisión y el mecánico no lo ha querido arreglar y encima se ha puesto chulo, pues es muy negativo, ¿no? Entonces, estas herramientas lo que te permiten es identificar todos estos tipos de comentarios, segmentarlos, discriminarlos y generar una serie de bancos de información sobre cuáles son o deberían ser las siguientes actuaciones en función de lo que se ha ido encontrando, ¿vale? Entonces, bueno, se puede encontrar mucha información muy relevante sobre los haters, los usuarios más activos, la localización, la viralidad. Y bueno, pues cada vez más las marcas están demandando la aplicación de la morfopsicología digital. ¿Qué es esto de la morfopsicología digital? Pues básicamente lo que quieren las marcas es saber cómo debería ser su personalidad digital, cómo debería ser su personalidad conversacional, ¿no? Cada vez más tenemos con el Internet de las cosas y con dispositivos como Alexa, cada vez tenemos más posibilidades de que haya relaciones conversacionales con las marcas y esto te puede permitir crear incluso skills en Alexa y en otras plataformas y te puede permitir crear avatares digitales, ¿no? Que están muy alineados con los intereses de las audiencias. Entonces, bueno, esto es algo que está sucediendo ya, ¿vale? Los voice bots pues cada vez están más integrados en nuestra vida y bueno, y los influencers virtuales están ya aquí también con nosotros. Es algo muy nuevo, es algo que está sucediendo hace muy poco, pero vale, hay mucha información. Pero ya están aquí, ¿vale? Entonces, bueno, estamos en la era de la conversación. La relación con el usuario cada vez es más hiperpersonalizada. O sea, si con la omnicanalidad, con la experiencia de cliente, tratando de definir cuál es nuestro buyer persona, tratando de tener clara el recorrido de nuestros clientes con los customer journeys, si a través de los influencers intentamos contactar con las audiencias adecuadas y contarles con su lenguaje. Un error que cometen muchas empresas es que quieren que los influencers trasladen su discurso, pero en su lenguaje. Y no. Si haces eso, te estás cargando el influencer. Es más, cualquier influencer un poquito espabilado te va a decir que ni de broma, que su forma de expresarse y su forma de hablar con su audiencia es la suya y que le expliques el discurso, que él ya lo adaptará a su lenguaje y a su formato. Y eso es lo que es creíble. Si se pone a hablar un influencer como si fuera el director general de una compañía eléctrica o de una compañía de refrescos o de cervezas, es casi seguro que la audiencia va a perder todo el interés, ¿no? Entonces, bueno, con la era de la conversación entramos ya en una fase de hiperpersonalización total, ¿vale? Entonces, bueno, ya existe esto. O sea, esto de lo que estamos hablando no es ciencia ficción. Muchas gracias, tal. Sí, bueno, me están mandando por aquí cosas, pero bueno, no os preocupéis. Entonces, bueno, esto de lo que hablamos ya existe. No sé si habéis oído hablar de Lil Miquela. Lil Miquela es un influencer virtual. Bueno, tiene ya 2 millones de seguidores en Instagram y bueno, se generó por ordenador para un proyecto de arte digital hace ya un par de años y bueno, pues se le ha dotado una personalidad determinada, una capacidad de diálogo que a veces resulta confuso porque lo que hacen a esta muchacha es que la integran con personas reales, ¿no? Esta chica va a conciertos, se hace fotos con DJs, va a galerías de arte, entonces la gente no tiene claro, los usuarios o los seguidores no tienen claro si verdaderamente es un influencer virtual o es una persona de verdad que tiene un aspecto un poco raro, ¿no? Si el acabado es bueno, luego vamos a ver más cosas, si el acabado es bueno y la conversación tiene un flujo de diálogo suficientemente bueno, realmente te acaba confundiendo, ¿no? ¿Qué sucede? Que si tú creas un influencer virtual como este perfil, le puedes dotar de la personalidad exacta que tú quieres. Ya no es del influencer que más alineado esté con el perfil de tu compañía o con los valores de tu compañía. Es que puedes crear uno a medida de los valores de tu compañía. Luego os cuento un proyecto que estamos haciendo muy interesante, ¿vale?
Bueno, aquí os digo que, bueno, lo que os decía, tiene 2 millones de seguidores, aparece continuamente con celebrities y, bueno, y poco a poco esto está contribuyendo, ¿no? Aquí os dejo un vídeo muy interesante que está hablando de este fenómeno que se está produciendo en estos momentos. Esto es algo que está sucediendo ahora mismo, ¿vale? Os recomiendo que lo veáis porque es buenísimo. Es de Wall Street Journal, que es un diario muy conocido, americano, y que, bueno, explica fenomenal este vídeo en 5 o 6 minutos qué es lo que está pasando con los influencers virtuales. Al final, ya hay varias empresas que se dedican a esto. Hay una empresa que se llama soulmachines.com, que la tenéis aquí. Hay otra que se llama Digital Humans, que la tenéis aquí. Pero la tercera, voicehumans.com, es una empresa española, de unos chicos aquí de Madrid. Yo estoy con ellos preparando un proyecto que es el que os iba a explicar, o el que os quería explicar, y están aquí en Madrid. O sea, aquí en España ya tenemos una empresa que está haciendo esto, que suena a ciencia ficción, ¿no? Os recomiendo que veáis este vídeo que está aquí también luego, que es de Digital Humans, que explica un poco qué es lo que están haciendo, qué utilidades y qué aplicaciones tiene la generación de estos influencers virtuales. Y bueno, lo que está sucediendo es que, bueno, esto es otro vídeo muy interesante que habla de Siren, que es un doble digital, que es otra versión o digamos, un derivado de los influencers virtuales. Es decir, cada uno de nosotros puede tener un doble digital. Hay una aplicación que se llama Cubic Motion bueno, y se están empezando a crear dobles digitales. Por ejemplo, surgió la idea del Congreso de la UGT, creo que era de UGT, sí, o de Comisiones Obreras, no estoy seguro. Fue el 130 aniversario hace unos meses y surgió la idea, hablando con ellos, de crear un avatar digital de Pablo Iglesias, no el que es vicepresidente actualmente, sino del fundador de la UGT o de Comisiones Obreras. Entonces, la idea era tratar de crear un influencer virtual, bueno, un influencer no, era un doble digital de este señor y que estuviera ahí en el Congreso interactuando con la gente, ¿no? Y que le dotáramos de todas las capas de información que se podrían recaudar de grabaciones de radio de hace 100 años bueno, de todos los materiales que pudieran estar disponibles y que, bueno, que estuviera allí en el Congreso, ¿no? Y que fuera, bueno, una sorpresa para todos, ¿no? Se pueden empezar a hacer cosas así ya, ¿vale? Y bueno, lo que está sucediendo ahora mismo es que hasta las empresas grandes se están interesando por este fenómeno porque están viendo que hay una oportunidad de negocio enorme, pero enorme es enorme. Y bueno, pues Samsung ha lanzado Neon, es un vídeo que os recomiendo también que veáis luego cuando termine. A ver, me pregunta Pame Zapata, para partir con una empresa es necesario invertir mucho en marketing digital, influencers, o se puede partir con menos presupuesto. ¿Con qué partirías tú? Pues madre mía, también es una pregunta, es como la de antes, es una carta de los Reyes Magos. A ver, la gente se piensa que marketing digital es muy barato y no es barato. Marketing digital requiere de una serie de recursos para tener un alcance mínimo y a mí cuando me llegan anunciantes que no tienen mucho presupuesto, yo les sugiero que ahorren dinero y que hagan un esfuerzo más adelante cuando tengan dinero, porque si haces una inversión demasiado pequeña, pues tu alcance va a ser tan pequeño que va a ser como echar un vaso de agua en el océano. También depende de a quién te dirijas. Si al final tú estás en Madrid, tienes un negocio muy pequeño y te interesa atacar solamente gente de Madrid o Sevilla o Barcelona, pues a lo mejor con 500, 1000 euros al mes, pues puedes llegar a una audiencia interesante si eres capaz de encontrar los canales y las herramientas adecuadas. Esto pasa como lo que hemos hablado hace un rato. La clave está en la conversión y en encontrar el mayor retorno posible a cada una de las acciones que haces. No se trata de meter mucho o poco dinero, sino de meterlo en el canal adecuado para que la conversión sea buena. Si te gastas 10 euros para conseguir una venta, pues es un desastre. Tienes que intentar conseguir que cada lead, cada generación de cada lead te cueste entre 1 y 3 y que las conversiones sean buenas. Entonces, al final, la pregunta no es de mucho o poco. La pregunta es de qué hago exactamente y dónde lo pongo para que sea lo más rentable posible. Si tienes 1000 euros al mes, genial. Si tienes 2000, mucho mejor. Al final, pues también depende un poco de la estructura de la compañía. Las compañías pequeñitas a veces, de pronto, hacen rondas de financiación y meten mucho dinero en campañas y se encuentran con el fenómeno de que luego no son capaces de responder a la demanda. Entonces, es muy frustrante porque generas una demanda que no se satisface y es mucho peor. O sea que todo esto hay que medirlo muy bien cuando las compañías no son muy grandes, ¿vale? Bueno, lo que os decía, Samsung ya ha puesto en marcha Neon, que es un humano artificial, y bueno, pues es lo mismo que los que hemos visto antes, ¿no? Es un avatar digital, es una imagen modelada
a partir de un ser humano, es 100% realista, o sea, cuando veáis los vídeos pues vais a sorprenderos porque el acabado es muy, muy bueno, no son como los muñecos de videojuegos de hace unos años que se movían así raro, ya se mueven de forma bastante natural, normalmente viven en una pantalla y lo que tienen es una capa de inteligencia artificial que les hace capaces de expresar emociones de una forma muy natural, con un flujo de conversación bastante natural y, bueno, se pueden entender fácilmente con los usuarios y generar mucha empatía. Estamos trabajando con una cadena de hoteles para implantar esto este sistema con unos humanos digitales en los mostradores de check-in, pues para ver qué tal reacciona la gente. Y la pregunta que me hacían en algunos hoteles de esta cadena, que reciben muchas personas mayores porque hacen viajes del inserso, decían que a la gente mayor no les va a dar miedo. Digo, no, a la gente mayor que no está habituada a los ordenadores les da miedo un teclado, que no saben escribir bien, que se equivocan, que se tienen que meter en una ventana, abrir otra carpeta, buscar un fichero, descargar una aplicación, instalar un... O sea, la transformación digital ha sido un poco frustrante porque la gente está un poco harta. ¿Qué sucede con esto? Es absolutamente intuitivo. Te acercas a una pantalla, ¡pum!, se enciende, tiene un sensor de movimiento y cuando detecta a alguien delante se enciende y te sale una persona que es muy parecida a ti, que te saluda y te dice, hola, ¿cómo estás? Soy fulano, un avatar digital de hoteles Casa Pepe. ¿Qué necesitas? ¿Un sitio para ir a cenar? ¿Necesitas pedir un taxi? O sea, ¿quién no va a entender eso? Si lo que era un lío era cuando empezó la informática con el MS2, que tenías que saber lenguaje de programación. Pero hoy en día, cuando empiecen los humanos digitales a estar realmente presentes en cualquier punto de venta, va a ser tremendamente intuitivo porque es como hablar con una persona. Entonces, ante el riesgo de que la gente mayor no interactúe demasiado con estos soportes, hemos llegado a la conclusión de que posiblemente sea un alivio para ellos, ¿no? Bueno, este bloque lo voy a pasar un poco rápido porque es un poquito tarde. Llevamos ya casi una hora de charla y deberíamos estar acabando. Pero básicamente, aquí tenéis unas cuantas pantallas. Os recomiendo que veáis este vídeo también. Este vídeo es tremendo. Es un vídeo ya viejo, tiene desde el 2013 o 2014, pero habla un poco del Big Data y de cómo Big Data genera fenómenos curiosísimos, ¿no? Bueno, pues Netflix es capaz de decirnos lo que nos gusta ver, es muy fácil de entenderlo. Walmart es capaz de vender más a partir de los datos que recauda de las estaciones atmosféricas cuando vienen tifones en los Estados Unidos. Y bueno, hay un fenómeno curiosísimo y es una tienda pre-mamá que sabía antes que el propio papá y que la propia mamá que su hija adolescente estaba embarazada. Pues la hija adolescente se había interesado y se había registrado en la página y había pedido información, ¿no? Y entonces, bueno, pues los papás se ofendieron mucho cuando recibía ofertas de pañales y de biberones y cuando fueron a la tienda a montar ahí un poco una queja grande, se acabaron dando cuenta que es que la niña tenía un embarazo y que no se lo había dicho, ¿no? Entonces, bueno, pues Big Data es un fenómeno increíble y que genera una base, un punto de apoyo para que la inteligencia artificial luego lo desarrolle y lo pues, lleva a una escala enorme, ¿no? ¿Cuál es la complejidad? Pues gestionar muchos datos a mucha velocidad y en tiempo real. ¿Qué sectores son las más proclives a utilizar Big Data? Pues donde hay mayor rotación. O sea, en banca, pues muy poco, telecomunicaciones poco, porque no es fácil cambiarse de banco, cambiarse de operador. Sin embargo, retail, pues sí, restauración también. Te puedes cambiar de restaurante casi cualquier día, ¿no? Bueno, el comportamiento, me voy a ir a esta pantalla porque básicamente estas pantallitas lo que explican es un poco cómo funciona el tránsito, cómo vamos dejando un poco la información, ¿no? Se trata de comprender y analizar los datos que recogemos a través del Big Data para crear patrones y tratar de cruzarnos con el consumidor cuando él realmente lo necesita, ¿no? Esta pantalla, la verdad es que resume un poco el proceso del Big Data, ¿no? El proceso de Big Data es como el cuento de Pulgarcito. Todos, cada día, cada vez que abrimos un navegador, cada vez que abrimos una app, cada vez que interactuamos con cualquier canal, con cualquier soporte, con cualquier dispositivo, vamos dejando el rastro a través de la IP, a través de los movimientos, a través de lo que utilizamos, lo que leemos, lo que descargamos, lo que nos gusta. Cada vez más vamos dejando información, vamos dejando un rastro de cuál es nuestra actividad, cuáles son nuestras preferencias. Y a partir de ahí se puede crear un patrón de comportamiento, un patrón de uso bueno, y que contacten con nosotros en el momento adecuado y justo cuando estamos predispuestos a escuchar un mensaje, ¿vale? ¿Qué pasa con Big Data y con la inteligencia artificial? Pues es el matrimonio perfecto, ¿no? Porque, bueno, pues al final te permite ofrecer experiencias más personalizadas bueno, y al final hacer que los clientes estén más proclives al consumo de ciertos recursos, con lo cual al final
pasa como la experiencia de cliente. Si todo esto se gestiona, se maneja bien, pues al final lo que tenemos es unos usuarios más contentos que consumen más, con lo cual influye directamente en la cuenta de resultados, ¿vale? Bueno, el problema que tiene el famoso Big Data es que es muy big, ¿no? Es enorme, ¿no? Entonces, la llegada de la inteligencia artificial, que es capaz de procesar toda esta información en tiempo real y estructurarla de forma ordenada, ha facilitado que toda esta información que antes estaba un poco amontonada, ahora esté mucho más ordenada, ¿vale? La inteligencia artificial, pues bueno, en el futuro, pues ayudará a responder a tareas más básicas, a tareas automatizadas y permitirá que los humanos nos dediquemos a resolver problemas más complicados, a abordar iniciativas creativas y sobre todo a trabajar sobre las relaciones personales, ¿no? Forbes, que es una publicación también muy interesante, ha llevado a cabo un estudio que se llama Artificial Intelligence and Machine Learning Set to Change the Customer Experience. O sea, un poco como todo esto de Big Data y la inteligencia artificial, bueno, está cambiando un poco o está mejorando la experiencia de cliente. O sea, este webinar habla un poco de la experiencia de cliente y estamos hablando de que todas estas nuevas tecnologías, cómo influyen en la experiencia de cliente, ¿no? Y básicamente, pues los resultados son muy llamativos, ¿no? Dicen que en 2022 los chatbots generarán a las compañías un ahorro de 8.000 millones de dólares anuales, que el 31% de los ejecutivos creen que estos asistentes virtuales impactarán positivamente en el negocio. Y hay un dato increíble, y es que el 27% de los consultados no tenía claro si estaba hablando cada vez que interactuaba con un chatbot o un voicebot, no tenía claro si estaba interactuando con un humano o con una persona. Me vais a disculpar un segundo, porque se está yendo el sol. Voy a encender la luz para que veamos bien. Un segundito, ¿eh? Bueno, muchísimo mejor, ¿eh? Venga, seguimos. Bueno, pues esto es un vídeo muy interesante que es de hace ya un año y medio, cuando Google nos enseñó cómo funcionaba su inteligencia artificial, ¿no? Su Google Duplex. Y bueno, yo os recomiendo que veáis este vídeo, es un vídeo muy cortito, luego lo veis, para que veáis cómo Google Duplex hace llamadas. Hay un vídeo muy famoso, que es el de la peluquería, que llama para pedir hora en una peluquería, y este otro que llama también para, pues no me acuerdo para qué era bueno, estaba ahí pensando, ¿no? Y este creo que llama para pedir hora en mesa en un restaurante también. Y bueno, es impresionante cómo las personas que reciben las llamadas creen que están hablando con una persona. Y es un voicebot que tiene una capa de inteligencia artificial y un montón de información por detrás sobre cuáles son las opciones y cuáles serían las más interesantes en función de lo que le diga el otro usuario, ¿no? O sea que esto ya está pasando, esto ya está sucediendo, ¿vale? Entonces, bueno, al final lo que está sucediendo con todo esto es que al final, además de contribuir a la mejora de la experiencia de cliente, contribuye en la mejora de la satisfacción. Y esto es algo que se puede entender con un caso también que pasó el año pasado con otro cliente que estuvimos haciendo un proyecto muy interesante, que era una empresa, una eléctrica, ¿no? Una de los proveedores de luz. Y lo que suele suceder en los proveedores de luz es que las personas que están en los call centers tienen mucha rotación, por lo tanto no se aprenden muy bien cuáles son los principales problemas que te encuentras cuando la gente te llama. Esto se traduce en muchos tiempos de espera. Cuando te dicen un segundito le paso con un supervisor, en realidad están mirando en su ordenador, en un manual que tienen con 100.000 datos, qué es lo que está pasando cuando llama uno y dice que es que se le ha ido la luz o que el vecino le está robando la luz o lo que sea, ¿no? Entonces, al final, lo que se ha tratado de resolver es meter una capa de inteligencia artificial a todos los operadores del contact center para que la búsqueda a través del lenguaje natural sea mucho más rápida y no tenga que estar buscando en una base de datos o en un manual con 200.000 páginas donde está la respuesta a la información que le está pidiendo el usuario que ha llamado por teléfono. Con lo cual, el tiempo de respuesta es mucho mayor, ¿no? Entonces, esta es la contribución de la inteligencia artificial, pero en un caso real que está ya aplicado, está andando ya en una compañía eléctrica que está aquí en España, se le ha aportado esto y la atención al cliente ha mejorado notablemente, ¿vale? Entonces, bueno, una de las principales preocupaciones es si esto va a acabar con el trabajo de los seres humanos. Bueno, pues sí y no. Os digo sí porque algunos van a desaparecer, pero no porque no tiene por qué afectar demasiado, sino que va a modificar el trabajo que hacemos, ¿vale? Entonces, bueno, pues no seremos sustituidos, seremos seguramente multiplicados, en el sentido de que, bueno, podemos empezar a trabajar de forma más inteligente, podemos ser más rápidos
y podemos hacer que estos procesos nos permiten automatizar las tareas más básicas para dedicarnos a las más interesantes, como hablábamos antes, ¿no? Entonces, bueno, son las empresas las que tienen que ayudar a la gente en este proceso bueno, y se trata de escalar el conocimiento y elevar las habilidades de las personas y, bueno, y que el trabajador se siente cómodo en lugar de sentirse amenazado, ¿vale? Aquí tenéis, bueno, pues un ejemplo de cómo la inteligencia artificial se está utilizando ya en un OTT. Los OTTs son muy interesantes porque aportan mucha información sobre el perfil del usuario, sus preferencias, qué hace, qué no hace, qué le interesa. Y en esta publicación, que es también una publicación que os recomiendo seguir, se llama Big Data Magazine. Y bueno, aquí tenéis el enlace también, cuando descarguéis la aplicación lo podéis ver, en el que, bueno, pues se puede entender un poco la aplicación, ¿vale? Entonces, bueno, aquí, en todo esto que estamos hablando, que parece un cuento de hadas a la vez que de ciencia ficción, el único problema que hay es el sesgo algorítmico, ¿vale? El sesgo algorítmico quiere decir que al final, pues toda la información que va cargada en una herramienta de inteligencia artificial está cargada por un ser humano. Y si el ser humano carga la información mal, pues el algoritmo resultante será negativo. Entonces, bueno, pues si los datos de referencia que se le aportan a la herramienta no son los correctos, pues en lugar de tener una solución favorable, tendremos una implementación conflictiva, ¿no? Y bueno, pues aquí tenéis un posible caso, ¿no? Esto es una comparativa un poco exagerada, pero bueno, aquí no sé si habéis visto Black Mirror, pues estos son los perros famosos de Boston Dynamics que ya están en el mercado y que se utilizan en plataformas petrolíferas para vigilancia y seguridad. Si no los conocéis, pues aquí tenéis el enlace para ver el vídeo de Boston Dynamics. El de la derecha, el de Boston Dynamics, es real, ya existe, ya está en el mercado. Y el de la izquierda, bueno, pues es ciencia ficción, es un capítulo de la temporada 4 de Black Mirror, en donde perros muy parecidos a estos, que le han tenido un algoritmo, un sesgo algorítmico probablemente negativo, pues podrían producir en un escenario hipotético de ciencia ficción como los que plantea Black Mirror, pues situaciones como esta. ¿De qué se trata? De evitar el caso de Black Mirror en caso de que llegáramos algún día a una situación así. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Me despido de vosotros con una serie de recomendaciones. Aquí tenéis un vídeo que os recomiendo ver. Esto ya está pasando. El restaurante más tecnológico del mundo está en Ibiza. Esto es un hotel japonés que está gestionado íntegramente por robots. Esto, bueno, son 5 tecnologías aplicadas al sector de retail que van a cambiar radicalmente la forma en la que compramos, empezando por la tienda Amazon Go, que ya existe, donde no hay vendedores, ni cobradores, ni cajeros, ni nada. Lo haces tú todo con tu aplicación. Un documental muy interesante que os recomiendo ver, que se llama Neuromarketing, cómo seducir al consumidor. Y otro documental muy interesante que se llama ¿Por qué compramos?, que habla un poco de todo esto que hemos estado hablando y que os ayudará a tener una visión más amplia de todo esto, ¿vale? Este es otro que os recomiendo ver, la llegada de la robotización. Y bueno, esto es un mensaje para acabar, que al final podéis adquirir muchos conocimientos, podéis atender muchos webinars, másters, cursos, bootcamps, pero bueno, al final una gran parte del éxito depende de vuestras capacidades para liderar y de vuestras habilidades para innovar y adaptaros a los cambios. Pues los estudios o la formación es imprescindible y necesaria, es fácil conseguirla hoy en día, está accesible casi en cualquier parte y quien no se forma es porque no le da la gana. Pero esa formación luego hay que aplicarla a la vida real, al día a día, y de vosotros depende que esa formación pues sea una plataforma, una palanca, un trampolín para el éxito. Y nada más. Muchas gracias por haber estado aquí en este seminario, en este webinar. Que trabajéis mucho y que os divirtáis más, tanto trabajando como fuera del trabajo.